Capítulo 60. Simplemente destrúyelo. 2. Kale se bajó del carruaje una vez que llegaron a la aldea Harris, el pueblo más cercano al bosque de la oscuridad. Sus pensamientos una vez que llegó allí fueron simples. Es negro. Habían pasado un poco más de 2 meses, pero la aldea Harris todavía estaba oscuro. Kale miró hacia sus pies para ver que todavía había cenizas negras en el suelo. Luego miró hacia atrás y escuchó la voz amarga del vicecapitán. Todo se quemó. Kale se dio la vuelta para mirar al vicecapitán Ilsman. Donde dijeron que estaban las tumbas. Iré a averiguarlo. Había pasado un tiempo desde que Kale había visto al vicecapitán Ilsman tan tranquilo, pero no era culpa de Ilsman. Un gran muro de piedra. La aldea Harris, el pueblo ubicado fuera de ese muro que se dirige al bosque de la oscuridad, ya no existía. Todo lo que quedaba eran las ruinas de las casas que se derrumbaban y las cenizas oscuras que servían como señales de que algo existió alguna vez en este lugar. Siento una fuerte sensación de fuego aquí. ¿Puedes sentir algo así? Después de todo, soy de una tribu del mar. Witira sonrió levemente y respondió, pero luego pareció emocionarse. Sin embargo, Kale no tuvo tiempo de prestarle atención. Se dirigió hacia los niños lobo que no parecían poder bajar del carruaje. Maes. Joven maestro, Nim. El lobo mayor, Maes, estaba rígido después de ver los restos de la aldea frente a él. Kale estaba bastante seguro de que actualmente estaban pensando en su ciudad natal. ¿Saben por qué los traje a todos aquí? Maes no pudo responder la pregunta de Kale. Kale no le había dicho por qué los había traído a todos aquí. Era un grupo tan pequeño que ni siquiera el ayudante de mayordomo Hans y Beacrox estaban aquí, pero estaban incluidos. Maes miró a Kale con incertidumbre. El joven maestro al que Locke les dijo que sirvieran tranquilamente comenzó a hablar con los brazos cruzados. Mucho dinero está a punto de caer en mis manos. Disculpe. La repentina conversación sobre el dinero confundió a Maes y a los niños lobo. Kale simplemente continuó hablando sin importarle. La torre mágica y la reina de la selva. Tendría un montón de dinero después de estas 2 interacciones. También iba a llevar los derechos a una ruta marítima pacífica a su territorio. Y planeó usar parte de ese dinero para reconstruir esta aldea. El término, aldea, llamó la atención de los niños. También planeo construir una villa aquí para que todos ustedes, yo y el resto del grupo juguemos juntos. Comillas. Escuché que el bosque de la oscuridad es peligroso. ¿Hablas en serio? Kale preguntó a Maes y miró a su alrededor. On y Hong estaban bajando del carruaje y el dragón negro probablemente estaba volando por algún lado. Los hermanos ballenas se acercaban a un pozo que estaba cubierto de cenizas. Serán más fuertes que todos ustedes cuando sean mayores. La pregunta contundente llegó a oídos de los niños lobo. Le prometí a Locke que los cuidaría bien a todos. Eso significa que también tengo que proporcionarte un lugar para que vivas como los lobos que son. En el momento en que una sonrisa que parecía decir que no era difícil de lograr apareció en el rostro de Kale, un viento frío pasó a su lado. Una vez que algunas de las cenizas negras volaron con el viento, la voz de Kale volvió a llenar el vacío. Crearé ese lugar para ustedes. Los ayudaré a crecer y convertirse en grandes lobos antes de que Locke regrese. Kale miró hacia Maes y los niños lobo y comenzó a fruncir el ceño. Ninguna respuesta. Comillas. Sí. Kale no estaba satisfecho con la respuesta de los niños y comenzó a alejarse. Maes miró hacia Kale que caminaba hacia la pared, antes de darse la vuelta. Todos sus hermanos menores lo estaban mirando. Maes comenzó a hablar. Comillas. Crezcamos todos fuertes. Maes luego miró alrededor del pueblo. Estaba pensando en cómo esta aldea negra algún día se convertiría en un lugar cálido como la ciudad natal en su mente. Maes podía sentir que sus hermanos se sentían de la misma manera, aunque no dijeron nada. Todos eran lobos. Kale no sabía sobre las determinaciones de los lobos mientras golpeaba el muro de piedra. Es bastante grueso. Kale volvió la cabeza para ver la única puerta en la pared.
Esta puerta de piedra era el único punto de acceso al bosque de la oscuridad. Por supuesto, Choi-An no usó esta puerta cuando llegó por primera vez a la aldea Harris. Saltó sobre la pared de aproximadamente 10 metros de altura para entrar. Está el bosque de las tinieblas más allá de este muro. Correcto. Kale miró a Witira que se le había acercado. Su cabello azul y sus pupilas estaban teñidas de marrón con magia, y su rostro también cambió mágicamente a un rostro promedio. Sin embargo, su voz seguía siendo igual de hermosa. No puedo ver más allá del muro, pero debería ser bastante único, ya que es una de las regiones prohibidas, ¿verdad? Me pregunto si el muro es fuerte. Witira sonrió mientras presionaba ligeramente la pared con su dedo índice. Sin embargo, ese dedo se clavó directamente en la pared. Jaja. Witira se echó a reír con torpeza. Las ballenas son una raza realmente aterradora. Kale fingió no ver y se alejó. Estos dos hermanos de pelo largo todavía no estaban acostumbrados a controlar su fuerza en tierra. Kale rápidamente cambió de tema. Es similar. Más allá de la pared. Dijiste que probablemente parece único. Witira dejó escapar un pequeño grito ahogado y Kale se encogió de hombros. Se apartó de la pared mientras seguía hablando. El bosque de la oscuridad es un bosque normal como cualquier otro. Kale vio que Witira se había acercado rápidamente a él y caminaba al mismo ritmo que él y continuó. Pero lo que hay dentro es diferente. Nadie sabía la razón, pero el bosque de la oscuridad a menudo tenía plantas y monstruos mutados. Era fácil distinguir a los monstruos mutados porque se veían diferentes, pero era más difícil para las plantas. Aunque podían parecer similares, una versión mutada de una hierba utilizada para curar podría terminar siendo venenosa. Y también hay monstruos que generalmente se encuentran también en el continente oriental. Por eso era una de las regiones prohibidas. Era el único lugar de este continente donde podían encontrar rastros del continente oriental. Joven maestro, Nim. Kale asintió con la cabeza hacia el vicecapitán Ilsman que lo había llamado, antes de volverse para hablar con Witira. Por favor, cuide a los niños. Por supuesto, hay bastantes jóvenes bestias. Witira miró en silencio a Kale, quien suspiró con una expresión molesta por su declaración. Kale luego se dio la vuelta y se dirigió hacia Ilsman. Vámonos. Sí, señor. Kale solo tenía a Ilsman con él mientras se dirigían a un lugar determinado. Aquí está. Aquí se ubicaron muchas tumbas. Aquí era donde Choi-An había enterrado a todos los aldeanos de la aldea Harris. Ilsman se alejó de Kale y se puso de pie con los soldados antes de mirar hacia Kale. El hecho de que Kale Enituse viniera a este pueblo fue sorprendente, pero el hecho de que buscara las tumbas tan pronto como se bajó del carruaje fue aún más sorprendente. El vicecapitán se había alejado para darle a Kale un poco de tiempo a solas. Por supuesto, Kale ni siquiera se dio cuenta o no se preocupó por la acción del vicecapitán y simplemente comenzó a hablar consigo mismo. Comillas. El hecho de que no se volvió loco es asombroso. El hecho de que Choi-An permaneciera cuerdo después de este incidente fue asombroso. Choi-An parecía haber puesto mucho esfuerzo en estas tumbas, pero en su mayoría estaban hechas con tierra. Además, no tenían lápidas, solo tenían sus nombres escritos en pedazos planos de roca. Kale contó el número de tumbas. Choi-An había enterrado personalmente todos los cuerpos debajo de las tumbas. Kale tenía un pensamiento interesante de vez en cuando. La razón detrás de la muerte de los aldeanos de la aldea Harris que seguía siendo un misterio en la novela. La novela hizo que pareciera que estaba hecha para que el personaje principal se desarrollara. Pero ¿era eso realmente? Siento que hay más que eso. Seguía teniendo la sensación de que había más en la historia en estos días. La razón fue simple: el bosque de la oscuridad, las sirenas y la destrucción de la aldea Harris. Estas tres cosas le dieron a Kale un escenario. Sin embargo, este era un problema que le diría a Locke que compartiera con Choi-An o, si Choi-An volvía con Locke, se lo pasaría al propio Choi-An. La aldea Harris no era problema de Kale sino de Choi-An. Ilsman. Sí, joven maestro.
Así que todo lo que Kale hizo fue lo que tenía que hacer como miembro de la familia en Ituse. Dígales que les den tumbas adecuadas en el futuro. Esto está muy mal. Comillas. Sí señor. Kale palmeó a Ilsman, quien respondió con más energía de lo habitual, en el hombro antes de mirar hacia los soldados. Los soldados retrocedieron lentamente y Kale mantuvo su mano sobre el hombro de Ilsman y susurró. ¿Sabes qué hacer? Todo tipo de emociones aparecieron en el rostro de Ilsman al recordar lo que había sucedido 2 noches antes. Estaban acampando en el cuando Kale lo llamó a su tienda. Iré al bosque de la oscuridad. ¿Qué? ¿Por qué alguien en recuperación iría a un lugar tan peligroso? Los perpetradores no estarán allí. Tienes que hacer tanto por Choyan. El pequeño dragón negro apareció mientras Ilsman hablaba. Estaba extremadamente sorprendido cuando sucedió. Pero ese no fue el final. Miau. Los gatitos maullaron antes de convertirse en personas. Eran gente bestia. Además, el vicecapitán sintió escalofríos por primera vez en su vida después de ver a la mujer sacar un largo látigo de agua y al hombre sosteniendo una espada con un remolino al final. No se preocupe. En el centro de todos estos fuertes monstruos estaba Kale, que tenía una sonrisa relajada en su rostro. El hecho de que Kale pareciera tan normal a su alrededor hizo que Ilsman se sorprendiera aún más. Ilsman había tomado una decisión en los últimos 2 días. Aunque era alguien cuyo único objetivo era convertirse en capitán, todavía no era un idiota. Sí, lo tengo, joven maestro, Nim. Bueno. Kale se alejó sin ningún otro problema de Ilsman. Ilsman siguió justo detrás de Kale, quien continuó hablando. Confío en ti. Eso hizo que Ilsman apretara los puños. Había pensado que sería suficiente si podía llegar a la posición de capitán en la brigada de los caballeros de Enituse. Sin embargo, su mentalidad tuvo cambios en los 2 últimos días. Compartió sus pensamientos con Kale. Joven maestro, Nim, me volveré más fuerte. Haz lo que quieras. Kale respondió desinteresadamente, solo sintiéndose aliviado de que sonara como si Ilsman se ocuparía de los dolores de cabeza. Por eso no había guardias en el lugar donde Kale estaba parado en medio de la noche. El vicecapitán había cambiado las áreas de patrulla. Kale tocó su bolsa mágica mientras estaba de pie frente al muro de piedra y comenzó a hablar. Hay 2 pantanos en el bosque de la oscuridad. Este gran bosque solo tenía 2 pantanos. Kale continuó hablando tranquilamente después de hacer contacto visual con Paseton. Uno es donde viven los monstruos y el otro es donde nada puede vivir. Luego le preguntó a Paseton. Paseton, dijiste que parecía que el veneno de las sirenas se hacía más fuerte. Entonces, ¿cuál crees que será? Paseton respondió con nerviosismo. Creo que es aquel en el que nada puede vivir. Correcto. Existe una alta probabilidad de que sea ese. Es por eso que nos dirigiremos allí primero. Podrían dirigirse al que tiene los monstruos si el primero no es correcto. En realidad, eso también fue más fácil en cuanto a ubicación. En ese momento, Witira, que había estado allí tranquilamente, miró a los lados de Kale con preocupación. Luego dudó un poco antes de finalmente hacer la pregunta. ¿No será peligroso para los niños? On y Hong colgaban a los lados de Kale. Joven maestro Kale, dijiste que el bosque de la oscuridad es peligroso. Y si es un pantano donde nada puede vivir, definitivamente es que hay veneno por todas partes o que el pantano en sí es peligroso. Witira sintió que algo era extraño mientras continuaba hablando. El gatito plateado de la tribu de los gatos, On, se movía felizmente. Un lugar peligroso como ese es nuestra especialidad. Pero lo que es más importante, dijo que no nos lastimaremos. La tribu de los gatos era cautelosa y talentosa en las búsquedas. Witira miró a Kale porque la respuesta de On no fue la que esperaba. Entonces sus ojos se abrieron como platos. Fue porque Kale estaba sonriendo y el otro niño de la tribu gato, el gatito rojo, también estaba sonriendo. Ambas sonrisas parecían malvadas. Hong parecía estar muy emocionado cuando comenzó a hablar. Voy a hacerme más fuerte hoy. Estará bien. Era hora de mejorar la niebla venenosa. Había llegado un encuentro seguro para los niños que querían hacerse más fuertes y Kale que quería seguridad y paz.
Kale comenzó a hablar con Witira. Es una gran oportunidad. Una niebla venenosa lo suficientemente fuerte como para impactar incluso a la tribu ballena podría completarse aquí si tenían suerte.